Hola, vamos a empezar a explicar la apertura de la energía general para los signos de aire en el mes de abril. Nos salió el mandala número 59 al revés, sincronicidad, y cuando este mandala sale al revés está indicando que hay una división interna y que hay un desacuerdo interno que de pronto no lo tenemos muy consciente y que al no tenerlo consciente está saliendo por los lados en diferentes experiencias de nuestra vida. Y esto se refleja en estas cartas al revés, tanto en pasado, presente y futuro. Entonces, ese desacuerdo interno es necesario que lo abordes y que te preguntes realmente qué es lo que quieres y si estás dispuesto a vivir lo necesario para conseguir lo que quieres. Y si no estás dispuesto a vivir lo necesario, entonces empieza a ver cómo trabajas ese aplazamiento de lo que quieres para que no te genere una tensión interna. Si de pronto no eres consciente de lo que quieres y piensas de alguna manera que sí sabes qué es lo que quieres, entonces debes abordar mucho esa pregunta y abordarla para saber si te la estás respondiendo a conciencia. Lo que indica la lectura completa es que no te estás mirando lo suficiente y no te estás respondiendo esa pregunta a conciencia, que incluso estás desplazando la respuesta a esa pregunta y te estás convenciendo de algún otro tipo de respuesta y que eso es lo que está ocasionando esa división interna y ese desacuerdo interno porque tu propio ser sí es consciente de que hay algo que no estás abordando o que estás haciendo algo que no quieres o que estás haciendo algo por obligación o que de pronto hay algo que quieres pero aún no lo tienes consciente. Debemos entender que el ser humano funciona con una conciencia muy limitada porque todo el tiempo está distraído con el mundo externo, con los deberes que tiene que hacer, con la vida que se armó, con las decisiones que tomó, con las relaciones que tiene, con la autoimagen, cómo mantener esa autoimagen, cómo mantener esa identidad, cómo mantener todo lo que ha construido para su sí mismo, y eso lo distrae de conectarse con su verdadero ser. Y esa distracción de esa conexión a veces hace que tomemos decisiones y que nos lancemos a vivir experiencias sin ser muy conscientes que es lo que verdaderamente queremos. Y luego cuando la vivimos nos sentimos incómodos, no nos satisface, no nos llena y hay algo que falta y no sabemos qué es. Y lo que pasa es que cuando tomamos esa decisión y cuando desde la misma motivación está ocurriendo una decisión inconsciente y al ocurrir una decisión inconsciente casi que la vida nos va atropellando. Entonces, lo que te indica esta carta al revés es que empieces a revisar lo que tú consideras que es lo que quieres para tu vida y si estás siendo realmente honesto al respecto con esa pregunta y con esta respuesta. Ahora vamos a explicar esta carta de Arcano Mayor, Deseo, cómo empieza a representar lo que está alimentando el desbalance que se abre con esta carta de sincronicidad al revés. El arcano mayor de deseo es el arcano, es un arcano de las influencias y quiere decir que hay algo que está influenciando tu experiencia, que está influenciando ese desacuerdo interno. Ese algo que está influenciando el desacuerdo interno que tienes proviene de una parte bastante profunda que se llama la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que se genera cada vez que alimentamos una experiencia desde la parte subconsciente. Entonces, a ver, explico. Cuando nosotros nos desarrollamos desde niños, vivimos cierto tipo de experiencias, algunas fuertes y algunas no tan fuertes. Y las experiencias fuertes, cuando de alguna manera no podemos lidiar con ellas en la niñez, empezamos a guardar y a registrar cierta información de esas experiencias en el inconsciente para que toda la experiencia no nos invada y no nos sobrecoja. Al guardar esa parte en el subconsciente, nos estamos protegiendo a nosotros mismos, pero ¿qué pasa? Como queda ahí guardado, en la adultez sale por algún tipo de experiencias. Y si no trabajamos esa sombra, lo que pasa es que empieza a salir y empieza a salir de una manera poco sana, de una manera errática, de una manera que ni siquiera entendemos por qué está saliendo. Entonces, lo que te indica esta carta es que empieces a reconocer la sombra, empieces a mirar esa división, empieces a mirar
esa pelea interna, ese desacuerdo interno, empieces a bajarle un poco el tono a lo que consideras negativo, porque no eres ni el único ni el primero en tener cosas negativas en su vida y en tener cosas negativas asociadas a su propia identidad. Y de lo que se trata es empezar a navegar esas cosas negativas y empezar a trabajarlas para que podamos soltarlas de nuestra identidad, podamos soltarlas de nuestras experiencias y cuando surjan nuevos catalizadores de este tipo ya vamos a poder transitarlos de una mejor manera. Entonces, como lo que está alimentando ese desacuerdo interno viene de experiencias arraigadas que todavía no hemos trabajado y que todavía no hemos sacado a la luz, vamos a ver cómo se desarrolla entonces en el resto de cartas, qué tipo de experiencias o qué tipo de comportamientos reflejan esa sombra que no ha sido vista. Y entonces vamos a ver cómo entonces se refleja ese desequilibrio interno. Es muy interesante porque se ve tanto en pasado, presente y futuro, que empiezas con una carta al revés y terminas con una carta al derecho. Entonces se refleja esa dualidad, ese extremo de esa dualidad. Y ya cuando se trata de aclarar esa dualidad y esa lucha interna que se abre con esta carta, con estos puntos ciegos se empieza a aclarar. Pero incluso estos puntos ciegos también reflejan una dualidad interna motivada por diferentes cosas. Entonces, mmm, es un mes bastante movido, es un mes de mucho tira y afloje. Entonces vamos a ver cómo transitamos eso que se dice.